¿Cómo están? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio Obras de Interés Nacional por una nueva institucionalidad 2.0 para el desarrollo de Chile. Quiero esta mañana partir saludando a quienes nos acompañan acá en el salón, a todos los presentes. Por supuesto, también saludar a nuestros invitados que van a estar hoy día en este conversatorio y también a quienes se han conectado vía online. Les cuento que ya tenemos casi 200 personas conectadas. A todos, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Como ustedes saben, Transelec es una empresa que a través de sus proyectos aporta al desarrollo y al crecimiento del país. Y es desde esa mirada que nos importa dialogar sobre temas de política pública. Es así como hace ya 8 años creamos un programa denominado Conversaciones que Conectan, a través del cual abordamos distintas temáticas y hoy, en ese marco, ¿verdad?, está este conversatorio. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy? Precisamente hablar de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, denominada Evaluación Ambiental 2.0. Quiero decirles que al final del espacio vamos a tener un momento para poder realizar preguntas y a los que nos siguen online que las hagan también a través del chat. Vamos a partir, ya antes de comenzar con el conversatorio, con un video de introducción. El desarrollo de grandes proyectos de infraestructura enfrenta múltiples desafíos. Entre ellos, acelerar los permisos que se necesitan para su concreción. La reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental es una de las formas de darle respuesta a esta problemática. ¿Cómo impactará esta nueva institucionalidad ambiental? Hoy vivimos un proceso de transición energética que requiere más infraestructura de transmisión. Por otra parte, los efectos de la sequía y cambio climático están impulsando la construcción de proyectos de desalación y transporte de agua. Y existen otras múltiples áreas en las que se requiere avanzar con obras de interés nacional. ¿Cómo aceleramos los procesos sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y las personas? Hoy, Transelec invita a reflexionar en torno a esta problemática y convoca a los distintos sectores involucrados a avanzar en conjunto. Tenemos un tremendo tema hoy día para el cual vamos a tener este espacio, ¿verdad?, como ya decía, de diálogo, de conversación, un tema de interés nacional, lo hemos visto, ¿verdad?, en los últimos meses fuertemente en la prensa. Y quiero invitar acá a pasar adelante a nuestro gerente general, Arturo Leblanc, para que nos haga una exposición respecto del estado del segmento de transmisión y también su importancia en las obras de interés nacional. Arturo. Primero, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, todos los que están también conectados ya desde todas las partes del país. Incluso en algunos de estos conversatorios ha habido y hemos recibido mensajes del extranjero que nos han visto. Así que estamos muy contentos de poder tener este tipo de iniciativas, este tipo de conversaciones. Nosotros buscamos lograr conversar e instalar buena política pública. Creemos que la política pública no solamente es responsabilidad del Estado, no solamente es responsabilidad de las autoridades, es también responsabilidad de la empresa y en eso Transelec lo tomamos muy en serio. Y hemos querido llamar este conversatorio Obras de Interés Nacional. ¿Por qué obras de interés nacional? Y aquí lo que nosotros queremos instalar y queremos conversar hoy día y el propósito de esta conversación es las obras que ejecutamos nosotros en Transelec. Son obras de proyectos de agua, proyectos de transmisión eléctrica, de batería. Son proyectos, en la gran mayoría de ellos, de interés nacional. ¿A qué me refiero con interés nacional? Son proyectos que los ejecutamos por cuenta del Estado. El que nos mandata y el que decide este proyecto es el Estado. O cuando hablamos del proyecto de desalación o de agua de mar para la minería, en el caso del proyecto Codelco, es permitir la transición energética a la gran minería para transformarse en una minería verde. Son proyectos que obviamente lo que aportan es al crecimiento del país y cumplen una agenda que va más allá de los intereses de una empresa. Es una agenda nacional de crecimiento, de descarbonización o una agenda de una minería más verde. Y es por eso hemos querido instalar este concepto de obras de interés nacional, porque es importante que
reconozcamos la importancia de estos proyectos y logremos discriminar proyectos cuando lo son y cuando no lo son de interés nacional. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que ir a construir una línea que fue adjudicada en un proceso de licitación que determinó el Estado y cuya licitación lidera el Coordinador Eléctrico Nacional, por ejemplo, muchas veces nos vemos enfrentados a la necesidad de tener que tramitar frente a CONAF la declaración de interés nacional. Trámite para poder gestionar cierta vegetación protegida. Trámite que toma 8 meses, 1 año, siendo que obviamente por la naturaleza del proyecto, estos proyectos son de interés nacional que no deberán requerir ninguna tramitación o declaración nueva específica. A ese tipo de cosas es la que estamos llamando hoy día. Revisemos lo que es necesario, revisemos lo que necesitamos como país, pero agilicémonos, movilicémonos en pro del crecimiento y en pro de los proyectos que aportan al interés nacional. Buscamos una tramitación ambiental más ágil, coherente y coordinada y que proteja asimismo los ecosistemas y las comunidades. Muy importante, aquí no estamos llamando a bajar el nivel. No estamos llamando a saltarnos el camino largo y hacer un camino corto y pasar por al lado y bypasearnos la regulación. No estamos pidiendo bajar los estándares. Nosotros creemos que Chile ya tiene un estándar medioambiental y comunitario muy alto. Y aún seguramente hay muchas áreas en que se puede revisar dónde podemos ir a mejorar como país. Lo único que pedimos es que tengamos certeza en que los plazos sean conocidos y que exista coherencia. Proyectos de infraestructura lineal como el que nosotros desarrollamos, que son grandes proyectos de interés nacional, tienen desafíos que no enfrentan otro tipo de proyectos. Cuando uno construye un edificio, obviamente tiene desafíos asociados a una ubicación específica en el territorio. Pero cuando nosotros desarrollamos infraestructura lineal, que pasa varias comunas, varias regiones, como todos sabemos, el proyecto Quemarlo Aguirre que hoy día se está desarrollando, un proyecto de 1.500 kilómetros, es un proyecto que atraviesa varias regiones y varias comunas. El desafío que enfrentan este tipo de proyectos es muy distinto al desafío que enfrentan proyectos ubicados en una sola comunidad, en una sola comuna. Por eso el llamado es a que revisemos la regulación. Hoy día hay 2 proyectos en tramitación que es una gran oportunidad para el país para darnos la regulación y darnos la legislación que necesitamos para que podamos tener estos proyectos que son tan necesarios para el país a tiempo, con certeza y también con estándares conocidos. A mí siempre me gusta repetir un ejemplo en conversaciones con autoridades. Muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué vengo llegando, me dice la autoridad, vengo llegando de tal comuna y las comunidades están pidiendo que por favor muevan el trazado? Que ellos no tienen ningún problema con el proyecto, pero por favor movamos el trazado 200 metros, 300 metros. Y creen que un tema de mala voluntad la empresa no quiere hacerlo. Pero lamentablemente nosotros no podemos hacerlo. ¿Y por qué no podemos mover el trazado? Porque si lo hacemos, perdemos la concesión eléctrica. Si lo hacemos, perdemos la RCA o el permiso medioambiental ya obtenido. Si lo hacemos, se afectan las consultas indígenas y ciudadanas que nosotros hicimos previa y posterior al trazado que queremos modificar. Entonces, yo creo que la pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué es lo que necesitamos como país para no tener este tipo de rigideces? ¿Por qué tanta desconfianza desde la empresa al sector público, del sector público a la empresa? ¿Por qué no trabajamos en mayores niveles de confianza? ¿Por qué no nos permitimos la flexibilidad necesaria para poder adaptarnos a ese tipo de situaciones? Cuando nosotros presentamos un proyecto para evaluación en la autoridad medioambiental, nos piden el punto georreferenciado de cada pata de cada torre. ¿Para qué? Yo lo he dicho en muchas conversaciones con autoridades. ¿En qué nos facilita y en qué nos ayuda el punto georreferenciado cada pata, cada torre? Si yo cuando esté construyendo voy a tener solicitudes de comunidades, voy a tener hallazgos arqueológicos, me voy a encontrar con especies protegidas. ¿Por qué no nos da una regulación que proteja al medio ambiente, pero además que nos dé la flexibilidad para ir adaptándonos a todo esto, solicitudes que nosotros recibimos y todos estos hallazgos que vamos descubriendo durante la tramitación o durante el avance del proyecto? Ese es el llamado, a tener la mejor legislación que permita poder ir adaptando y teniendo los proyectos que dejen contento a la gran parte de la población, porque son proyectos de interés nacional.
Otro desafío que nosotros enfrentamos, no solamente, como les decía, hacer infraestructura lineal, es al pasar varias comunas y todo, es la incoherencia respecto a los criterios y requisitos de las distintas autoridades. Muchas veces nos pasa a nosotros, en un proyecto que cruza de una comuna a otra, una dirección de obra de una municipalidad tiene un criterio distinto a la dirección de obra de la otra comunidad y ambos criterios no son compatibles. Y yo le pedí al equipo que me diera un listado de ejemplos, y no lo voy a latear mucho, pero yo creo que es interesante ir conociendo tipo de dificultades que hemos ido encontrando en el desarrollo de proyectos que no hacen sentido. Por ejemplo, la cantidad de permisos que en promedio necesita este tipo de proyectos. En promedio son 300 permisos por proyecto. En el caso del proyecto de la planta de desalación, donde nosotros también participamos como accionistas, son más de 400 permisos. ¿Qué quiere decir tramitar 300 permisos? Quiere decir que enfrentamos el mismo número de autoridades de contraparte, que muchas veces ellos tienen criterios y tienen estándares distintos, lo que nos hace más lento, menos anticipable y más caro el desarrollo del proyecto. Y esto no es gratis. Que le salga más caro a Transelec, a lo mejor la gente va a decir, no nos importa. Pero esto se traspasa a precio tarde o temprano en los nuevos proyectos que se van licitando. Y ese es el llamado. Por eso esto es de urgencia. Son proyectos necesarios para el país, pero tenemos que hacerlo de la manera más eficiente y más rápida posible. Número de permisos sectoriales que se necesitan. Lo voy a nombrar algunos de ellos porque la lista es larga. PAS 132, permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico del Consejo de Monumentos Nacionales. PAS 136, planta de tratamiento de agua servida. PAS 140, 142, 146, 148. La lista es larga. Y cada uno de ellos es un desafío importante que nosotros tenemos que tomar como empresa y nosotros lo hacemos de manera seria y responsable. Y muchas veces nos vemos enfrentados a criterios dispares y a plazos que son inabordables. Permisos municipales, además de los permisos medioambientales, además de los sectoriales, tenemos permisos municipales, permisos de obras preliminares, permisos de edificación, recepción definitiva. Por ejemplo, nos pasó con el SAC del Biobío para la construcción de una nueva subestación Los Notros, muy necesaria para el sistema. Estuvimos más de 10 meses logrando obtener la subdivisión del terreno que nos pedían para poder tramitar los permisos municipales. La subdivisión del terreno obviamente no depende de nosotros, depende de la misma municipalidad. Y una vez que logramos convencer a la autoridad que esto había que avanzar de manera necesaria, nos dijeron que teníamos, nosotros era el número 801, después de 800 carpetas que estaban en tramitación en la municipalidad. IFC Minbu de Antofagasta, para tramitar el permiso, no nos dejaban tramitar el permiso porque antes teníamos que tener rol fiscal. El rol fiscal, ustedes saben que para tener un rol fiscal no solamente es frente a la misma autoridad municipal, frente al mismo MINBU, sino también hay que involucrar el Servicio de Impuestos Internos. Y esto obviamente acarrea demoras de en torno a un año. Otro ejemplo de disparidad de criterios, CONAF, en un proyecto que estamos desarrollando en el sur, CONAF de los Lagos, nos piden criterios distintos o requisitos distintos a CONAF de los Ríos, siendo que es el mismo proyecto que cruza de una comuna a otra. En una subestación, Los Notros nuevamente, muy necesaria para el sistema, la DOM de la Municipalidad de Quilaco nos pedía un certificado de abastecimiento de agua para la operación, pero el CEREME de Salud del Biobío no nos quería dar permiso porque nosotros íbamos a abastecer el agua con camiones, pero entonces por lo tanto no podíamos certificar el estándar que nos estaba pidiendo la municipalidad de esa zona. Esto, la lista es larga, yo solamente quería traer experiencia de situaciones que nos tocan enfrentar que tienen impacto en el desarrollo de proyectos y esta infraestructura que es tan necesaria para el país no llega a tiempo porque estos estándares no son anticipables. Demoras de más de 4 años en obtener RCA o 2 años para tramitar un permiso sectorial, permisos que ya fueron autorizados dentro del proceso del CIA, pero que a la hora de ir a materializarlo se demoran más de lo esperado. Todo esto tiene impacto muy importante a la hora de ir a desarrollar esta infraestructura de interés nacional y de carácter urgente. Por eso el llamado es a que aprovechemos esta oportunidad de estos proyectos de ley que hoy día están en el Congreso para poder tomar esta experiencia y poder agilizar el desarrollo de esta infraestructura tan necesaria y tan urgente para el país.
Los privados podemos opinar en base a la experiencia y tenemos datos, muy importante. Nosotros estamos convencidos que la única forma de hacer buena política pública, como les decía, y poder sacar estos desafíos adelante, es trabajando de la mano del sector público y privado. Nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, hoy día en desarrollo de un proyecto en el sur, donde no podemos tramitar la concesión eléctrica, ni tampoco podemos tener los permisos de CONAF para el corte y poda de árboles, porque no existen títulos de dominio en la zona. ¿Y por qué no existen títulos de dominio en la zona? Porque el conservador de bienes raíces se quemó en los 60. Bueno, y hoy día nosotros lo que estamos pidiendo a la autoridad es que trabajemos de manera conjunta para poder resolver este y otro tipo de desafíos. Yo creo que ese es el llamado. Hoy día en un ambiente de desconfianza, el llamado es a confiar en la empresa, aprender de esta experiencia que tenemos en la empresa para poder tomar estos casos, poder tomar todos estos antecedentes para poder hacer una buena y una mejor política pública. Yo creo que ejemplos como el que yo lo estaba mencionando no son buenos ni sanos para el país. Tenemos que aprender de ellos. Y aquí no lo estoy diciendo para sacarle en cara a nadie ni para retar a nadie. Lo estoy diciendo como ejemplo de prácticas que tenemos que tomar, tenemos que mejorar y corregir y superar. Aquí lo que está en juego es el crecimiento de todos, es el bienestar del país. Los proyectos de interés nacional, como puede ser una planta desaladora, como puede ser una línea de transmisión, traen muchos beneficios medioambientales. Y ninguno de esos beneficios que aportan estos proyectos son evaluados, son considerados dentro de la tramitación de los permisos sectoriales y medioambientales. Y eso, a mi juicio, es un error. Eso debe ser considerado. El hecho de una línea de transmisión eléctrica, en vez de construirse en 10 años, se construye en 5 años, va a permitir la descarbonización de la matriz de una manera más acelerada y más anticipada. Y eso es un beneficio tangible que el país tiene que considerar y tenemos que tomar a la hora de evaluar nuestros proyectos. Todos esos beneficios hoy día no son considerados en la tramitación, solo se consideran los impactos negativos, que está bien, hay que mitigar, hay que proponer soluciones, pero a nuestro juicio deberá también considerarse los beneficios que estos proyectos generan. Lo mismo cuando uno construye una planta desaladora. ¿Qué beneficio más grande para el país poder transitar hacia una minería verde? Eso tiene que ser considerado a la hora de priorizar los proyectos, tiene que ser considerado a la hora de poder ver cuáles son los impactos que ese proyecto genera y los beneficios que también trae. Así que ese es el llamado y esa es la invitación. Agradezco profundamente a los panelistas por haberse hecho tiempo a acompañarnos hoy en día. El llamado es a que tengamos una conversación transparente, honesta, sincera y que aprendamos de esta experiencia y que veamos la mejor forma de avanzar de esta infraestructura que es tan necesaria para el país y poder tener una buena política pública para Chile. Muchas gracias. Le agradecemos a Arturo Leblanc, gerente general de Transelec, por esa exposición en un tema, como ya entendemos, muy relevante, no solo para nuestra compañía, sino para el país y, por supuesto, nuestro sector. Quiero agradecer a todos los conectados y comentarles que ya tenemos 360 personas que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión online. Decirles y recordarles que pueden dejar sus consultas en el chat. Y quiero invitar a pasar a nuestros invitados. Los voy a ir nombrando y los invito a sentarse. Ricardo Díaz, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de CONAF, por favor, a quien pido también un aplauso por acompañarnos esta mañana. Paulina Riquelme, quien es abogada, experta en Derecho Ambiental, con larga experiencia asesorando proyectos de inversión en sus procesos de evaluación ambiental. También nos acompaña Robert Curry, ex jefe del Departamento de Legislación y Regulación del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, Robert, por estar con nosotros. Y finalmente, Marcela Klein, ex jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Como ya hemos visto, es un gran tema para la industria y, por supuesto, es interesante conversar y debatir. Ya lo decía Arturo, lamentablemente esta mañana el senador Sergio Gaona, quien es miembro de las comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y de Obras Públicas, no nos pudo acompañar. Como sabemos, hoy día estamos enfrentando una legislación, o más bien el Congreso enfrenta una contingencia legislativa y por tanto él debió estar presente ahí. Pero nos dejó un video
en el cual también responde una de nuestras primeras consultas que tiene relación con cuáles son los principales desafíos hoy en Chile para el desarrollo de gran infraestructura y qué se ha buscado enfrentar con la nueva legislación. Los invito a revisar este video. Hola, muy buenos días. Me hubiera encantado poderlos acompañar como estaba presupuestado, pero la contingencia y mi labor legislativa no me lo permitieron. Un abrazo de su senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sergio Gaona. Entre los principales obstáculos se encuentran los largos tiempos de tramitación, una burocracia excesiva en el otorgamiento de permisos y la politización de las decisiones ambientales, lo que genera incertidumbre y retrasos importantes en las inversiones. La reforma a la Ley 19.300 busca resolver estos problemas fortaleciendo la Rectoría Técnica del CEA con el fin de reducir los plazos de evaluación ambiental. Se implementarán criterios claros para evaluar las observaciones de los organismos competentes, evitando que los proyectos se detengan por observaciones no vinculadas al ámbito ambiental o sin justificación técnica. La reforma también busca despolitizar las decisiones ambientales, eliminando la influencia política en las evaluaciones. Inicialmente se propuso reemplazar las comisiones de evaluación ambiental y el comité de ministros por la dirección regional y la dirección ejecutiva del CEA. Sin embargo, se están considerando alternativas más consensuadas para evitar casos como el de Colbún, donde un Ceremi fue removido por poner fin a un proyecto de manera aparentemente arbitraria. Bueno, ahí estaba la visión, ¿verdad?, del senador Gaona. Y Marcela, quiero partir contigo preguntándote lo mismo, en el fondo, para poder ya entrar en esta conversación. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos hoy en Chile para el desarrollo de esta gran infraestructura y qué se buscaba enfrentar con la nueva legislación? Oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un lujo para mí estar aquí con estos invitados. Mira, respecto a los desafíos para las obras de gran envergadura, obras de interés nacional, yo creo que la principal es lograr internalizar en aquellos que desarrollan política pública, en aquellos que legislan, en aquellos incluso que hacen gestión respecto de lo que tiene que ver con este tipo de proyectos de obras de interés nacional, ¿ya? Cuando uno los compara con cualquier otro tipo de proyecto, evidentemente que tienen ciertas particularidades que hay que atender, ¿ya? Y aquí se genera una tremenda paradoja, porque todos estos proyectos son muy queridos por la población, por el Estado, por el gobierno de turno, porque evidentemente el gobierno de turno tiene que mostrar resultados y este tipo de proyectos se los permite. Entonces, se genera esta paradoja respecto de que son proyectos muy queridos, pero que son tremendamente complejos de evaluar. Y les quiero poner un ejemplo. La participación ciudadana que se utiliza de manera transversal para todo tipo de proyectos es la misma que se usa para un proyecto inmobiliario o un proyecto de residuos o hasta una chanchería, por ejemplo, en la Comuna de La Estrella, que para una línea de transmisión. Pero si tú te fijas, para una línea de transmisión tiene particularidades completamente distintas. Entonces, evidentemente que aquí hay que establecer una regulación especial para este tipo de proyectos. Y esto es una cosa que se ha discutido a lo largo de muchos gobiernos. Esto no es algo que surgió ahora. Te podría decir, mira, yo estuve en el Ministerio de Economía por lo menos 13 años y lo estuvimos discutiendo desde el principio. Ahora, a mí me llama la atención que hayamos llegado a este punto y no hayamos podido regular este tema. Y yo creo que este minuto es la ocasión para hacerlo con la legislación que se está viendo y discutiendo en el Congreso. Ahora, si tú me preguntas si hay algo de eso en cualquiera, por ejemplo, en el proyecto de ley del CIA o en el de reformas sectoriales, de los permisos sectoriales, yo creo que hay muy poco, ¿ya? Hay algo, pero muy específico, ¿ya? Y creo que no tiene la posibilidad de resguardar correctamente este tipo de procedimientos. O sea, estamos avanzando, pero desde esa óptica sí. Aún falta. De hecho, el proyecto de ley sobre medidas sectoriales tiene algo de esto, sobre los proyectos priorizados, pero todavía no sabemos muy bien en qué va a quedar. Y en el tema del CIA, en el proyecto de ley del CIA, hay algo muy concreto que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar proyectos más rápido que lo usual para aquellos proyectos que generan algún activo medioambiental, ¿ya? Pero si te fijas, son cosas muy específicas y no está bien regulado. Perfecto. Gracias, Marcela. Vamos a seguir con Paulina y con Robert. Les quiero consultar a ambos la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo han observado los avances de esta discusión en el Congreso y qué aspectos podrían destacar de lo que viene? Partamos contigo, Paulina. Bueno, gracias por la invitación. Es un lujo estar acá y poder intercambiar opiniones y visiones con amigos. El proyecto de ley
A mí personalmente no me parece un buen proyecto de ley. Se llama evaluación 2.0 y no es una evaluación 2.0. Creo que estamos trabajando en reformas al CEIAS desde hace mucho tiempo. A mí me tocó participar en la Comisión Asesora Presidencial el año 2015 para proponer reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y estamos aún con problemas que se vienen de arrastre. Creo que el sistema de coordinación que la ley 19.300 impuso es un sistema que a la realidad de la gobernanza actual y de la legislación vigente no se justifica. Tenemos ya un ministerio, tenemos un servicio de evaluación ambiental que es la autoridad con más, que debiera tener todo el conocimiento para la evaluación de proyectos. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar en cambios un poco más radicales, como por ejemplo eliminar la visión de coordinación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso no lo veo en el proyecto de ley. En el proyecto de ley hay algunos cambios puntuales, se dice que se busca despolitizar, pero en verdad no, porque la decisión de los proyectos de evaluación se propone radicar en las direcciones regionales del CEA, ¿cierto? Y eso también son funcionarios de confianza. Entonces, hay temas que no se abordan en este proyecto de ley y se pierde una oportunidad valiosa. Ahora, hay temas que se resuelven no solo con ley, sino que se resuelven con gestión. Y eso también es relevante de mencionar. Entonces, hay temas que hay que avanzar. El proyecto de ley, de hecho, introduce, a mi juicio, algo que es bien perverso. Es un inciso tercero al artículo 8º, que si se publica y se aprueba como tal, muchos proyectos, sobre todo en la zona norte, no van a poder evaluarse, porque señala que se tienen que rechazar de plano los proyectos que están ubicados en un lugar que es incompatible con instrumento de planificación territorial. Y yo les pregunto si ustedes han revisado los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores intercomunales del borde costero de Iquique, de Tarapacá, de Atacama. No se van a poder construir desaladoras ahí. Entonces, hay que pensar un poco más en la solución para presentar buenas propuestas que se hagan cargo del problema. Tenemos un problema de arrastre con las modificaciones de proyectos. Seguimos viviendo con las consultas de pertinencia porque no hemos podido resolver un procedimiento de evaluación ad hoc para modificaciones de proyectos. Robert, tu opinión frente a la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se ha ido dando la discusión? Bien, muchas gracias. También aprovecho de saludar a todos, muy contento de estar acá. Creo que este es un proyecto que partió con más dudas que certeza. Había mucho ánimo por resolver un problema urgente para el país, identificado con un diagnóstico bien transversal, que venía tanto desde distintos gremios, pero también desde estudios, desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Fue mostrando lo que se demoran en implementarse proyectos. Arturo hablaba de salinización en algún momento, hasta casi 12 años desde su evaluación, obtención de permiso hasta su implementación. Así que me parece que una buena base era el diagnóstico, pero al parecer la reforma del CEIA se quedó un poquito corta en un principio. Se recibieron exposiciones de académicos, de la ONG, de sociedad civil y también de ex autoridades que de alguna manera levantaron algunos de estos puntos críticos, y creo que ahí sí vale la pena también reconocer que muchos de esos temas quedaron reflejados en indicaciones, y también el propio Ejecutivo fue capaz de incorporar algunos ajustes en algunos temas que habían sido más críticos. Sin prejuicio, de esos avances hay algunos temas que son de los más importantes que todavía no se resuelven, porque dada su importancia se saltaron en la discusión legislativa, como la participación ciudadana temprana, como los proyectos urgentes para reducir su tiempo de calificación ambiental, como la misma institucionalidad que comentaba el senador Gaona. Y creo que, y como Paulina comentaba, esta es una oportunidad, ¿ya? Que está la posibilidad de ir aprovechándola. En el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se trató de avanzar, no se logró. En el gobierno del presidente Piñera se presentaron 2 proyectos que tampoco prosperaron. Entonces aquí hay una oportunidad. Y creo que el gobierno del presidente Boric así lo ha entendido también. O sea, lo han puesto en el fast track legislativo, lo han anunciado como parte del pacto fiscal, lo mencionó en su cuenta pública también. Y creo que entre los aspectos a destacar, quizá, después podremos profundizar en aquellos que hay que ir resolviendo, pero entre los aspectos a destacar hay aspectos cualitativos y cuantitativos. Creo que los cualitativos
son los que están más presentes en la ley, que vienen a entregar más certezas jurídicas. Desde lo cuantitativo y reducción de plazo, la verdad es que hay bien poco. Y en los cualitativos, por dar un ejemplo, yo voy a tomar lo mismo que dijo el senador Gaona. Hoy por hoy, cuando tú declaras el término anticipado a un proyecto, eso es una atribución, una potestad, un resorte del director regional. Y si a ti no te parece o no te gusta, lo único que tienes para hacer es un recurso de reposición ante la misma autoridad, que suele ser rechazado. Entonces, el rol de la dirección ejecutiva se va volviendo un poco más tenue en ir uniformando criterios a lo largo del país. Lo que es súper relevante, sobre todo por proyectos interregionales y por titulares que tienen proyectos en distintas regiones que se ven enfrentados a distintos criterios. Hoy, por ejemplo, se incorpora un recurso jerárquico, es decir, lo que pasó en Antofagasta con Colbún, tal vez no hubiese terminado con la remoción de un director regional, sino con un recurso jerárquico que hubiese llegado a la dirección ejecutiva y de esa manera se hubiesen podido ir uniformando criterios. Otro ejemplo es el artículo 10, que establece las tipologías para proyectos a ser evaluados. Hoy por hoy han habido interpretaciones judiciales que lo han ampliado, eso ha generado bastante discrecionalidad e incertidumbre. Hoy por hoy ya se aprobó una indicación que enfatiza en esa taxatividad, que son solo, única y exclusivamente los proyectos de dicho artículo. Así que hay aspectos relevantes y en temas de plazo, como decía antes, creo que no hay mucho. Quizá, y algo que podemos profundizar después para no tomar el micrófono mucho rato, el tema de los proyectos urgentes. ¿Ya? Y hay temas bien interesantes ahí que podemos ir profundizando. Por supuesto. Quiero darle la palabra a Ricardo y preguntarle precisamente, vamos a ir a la visión de CONAF, ¿verdad? Respecto de todo lo que está pasando en la protección medioambiental en los proyectos de infraestructura y en otras grandes obras. ¿Cuál es la visión que hoy día tiene la corporación frente a esa discusión? Bueno, nosotros, primero agradecer la invitación. Creo que represento aquí a la directora ejecutiva que no pudo asistir, pero creo que es una buena instancia, ojalá que sigan habiendo instancias de participación, sobre todo con los servicios públicos, que nos toca participar constantemente en estos procesos de evaluación. Ricardo, te pido un poquito más cerca el micrófono Ahí. para escucharte mejor. Ahí sí. Gracias. Con respecto a tu pregunta, bueno, nosotros, lo principal acá, y creo que lo recojo un poco de lo que dijo Paulina, la gestión y la coordinación con las instituciones públicas. Cada vez que se presentan proyectos que son estratégicos, también de interés nacional, como se trató de indicar, es necesario tener una retroalimentación con los ministerios que están a cargo de estos proyectos. Comenzar en etapas tempranas a conversar, a analizar cuáles van a ser los emplazamientos, cuáles van a ser los recursos que van a ser afectados. En el caso nuestro, específicamente, los bosques nativos, las formaciones xerofíticas, especies en categoría, que son los temas más delicados. Entonces yo creo que abordarlo en etapas tempranas es una gran ventaja que se puede dar y que nosotros siempre hemos tratado de reforzar. O sea, cada vez que un titular viene y nos solicita, por ejemplo, alguna reunión de lobby, siempre tratamos de decirle que existe la posibilidad de reuniones técnicas para ver efectivamente aspectos de línea base, aspectos de evaluación de impacto, que quizás en una ley de lobby no es factible evaluar o resolver o tener distintos puntos de vista. Entonces yo creo que ahí hay una invitación también a los proyectos, sobre todo aquellos que sean considerados como de interés nacional o estratégicamente importantes o relevantes para el país, de que podamos tener una mayor coordinación y colaboración con los otros ministerios. Bueno, nosotros tenemos mesas de trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Energía, en el cual tratamos de abordar cada vez que surgen situaciones complejas o situaciones que pueden ser críticas para los proyectos, ver formas o alternativas de solución o también que ellos puedan entender cuál es la mirada que tenemos nosotros con respecto a los proyectos. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quiero, lo decíamos un poco, Robert, lo planteaba, de ir entrando a lo mejor a temas más puntuales, ¿no? Y ahí, Marcela, preguntarte, ¿cuál es tu visión? Si esta reforma va a fortalecer al SEA en su capacidad de tramitar los permisos y de qué manera. ¿Cuál es tu visión respecto Mira, a eso? aprovechando que estamos entrando en materia del CIA, antes de contestar tu pregunta, me encantaría poder plantear un tema que a mí me tiene muy preocupada y que creo que está pasando colado en la discusión del CIA. No he visto en la prensa mucha discusión sobre el punto, que tiene que ver con las atribuciones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ¿ya? Lo que hace el proyecto de ley del Ejecutivo es disminuir
las competencias de ese consejo. Y les cuento a los que no conocen que este es un consejo compuesto, creo que hoy día están en 12 ministerios, donde están los ministerios de medio ambiente, pero también los ministerios económicos. Y es el consejo que permite aprobar todas aquellas normativas medioambientales, en el fondo, que van a afectar a proyectos de inversión. Entonces, cuando tú le reduces la cantidad de competencias y permites que el medio ambiente tome una serie de decisiones sin consultar a los ministerios económicos, creo que va a haber un tremendo desmedro para la inversión, ¿ya? Y eso, como no es un tema del CIA propiamente tal, no se discute mucho, pero está ahí, ¿ya? Y creo que no ha sido muy discutido, no sé si va a pasar colado, pero creo que es tremendamente complejo para la inversión porque hay una serie de normativas que afectan a la inversión y que no van a ser consultadas con los ministerios económicos, ¿ya? Entonces creo que eso es un punto que quería relevar. Hay que tomar, exactamente. Ponerlo ahí como en relevancia. Respecto al CIA, mira, si uno mira el proyecto de ley como ingresó, efectivamente al CIA se le dan una serie de funciones adicionales. Por ejemplo, el tema de asumir el rol del Comité de Ministros, de la COEVA, yo sé que eso está cambiando ahora en la discusión, pero efectivamente en lo formal se le entregan nuevas funciones. Pero si tú me preguntas si esto va a fortalecer al CEA, creo que no, ¿ya? Que no, eso no va en esa dirección, porque lo que le falta al CEA es un tema de recursos humanos. Te pongo un ejemplo, me tocó asesorar a un proyecto que entró a Comité de Ministros, salió evaluado por el Comité de Ministros en abril, estamos en octubre y todavía no sale la resolución. Entonces, claramente ahí se requiere un fortalecimiento en materia de gestión, en materia de entregar mayores recursos. Y también creo que el CEA tiene que empoderarse, ¿ya? Pasa mucho que, por ejemplo, uno detecta, los titulares de proyectos detectan temas que no tienen que ver con la evaluación ambiental o que están fuera de las competencias de los servicios. Y uno esperaría que el CEA filtrara esas observaciones al comienzo, porque evidentemente si tú las arrastras durante todo el proceso, te genera una complicación, o sea, terminas haciendo que el servicio se aboque a un tema que podría haberse zanjado al principio, que el titular tenga que contestar. Hay un tema de economía procedimental, por así decirlo. Yo creo que el CEA no requiere nuevas facultades para poder desarrollar esa labor. La puede desarrollar hoy día y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Creo yo, porque deja que el titular lo conteste para que esto sea, si es que es objetado al final en tribunales, haya habido una discusión, ¿ya? Pero yo creo que genera muchas problemáticas. Y lo otro que creo que es muy importante de parte del CEA es que se genere un claro lineamiento del nivel central a las regiones. No pueden haber distintos criterios, ¿ya? Yo creo que eso ha ido empeorando con el tiempo. Y hoy en día tú te encuentras con criterios, a pesar de que han sacado un montón de guías, que uno esperaría que con eso la cosa mejorara, pero no ha sido el caso, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas a mí, efectivamente, el proyecto le da varias funciones adicionales al CEA, pero el CEA requiere más gestión, más recursos. No es suficiente, claramente. No es suficiente, creo yo. Quiero seguir con Paulina y Robert. Pensando en los desafíos que impone a Chile la transición energética, ¿cómo esta nueva institucionalidad podría empujar en particular lo que son las obras de transmisión? Paulina, partamos contigo. Vi ahí tu cara como pensativa, ¿no? A ver, este proyecto de ley tiene algunos avances, ¿sí? Sin embargo, hay temas de gestión profundo. Mencionaba Marcela, hay un tema de disparidad de criterios en las regiones y eso es un tema de gestión, no es un tema legal. Efectivamente necesitamos movernos para promover inversiones que nos permitan llegar. Tenemos metas como país. Acaba de publicarse hace poco un reporte de una comisión de expertos hacia la transición y la carbono neutralidad, con una serie de recomendaciones. Tenemos una meta país al 2050 hacia la carbono neutralidad también. Entonces tenemos varios objetivos que tenemos que cumplir. Tenemos la línea de ruta, pero necesitamos orientación en la implementación. Yo creo que tenemos un problema de gestión en el Estado. Hay que hablar de eso y de la modernización del Estado. El proyecto de ley le entrega rectoría técnica al CEA y algunas competencias, pero son competencias que hoy día el CEA también tiene, ¿ya? El informe financiero de ese proyecto de ley son 13 funcionarios.
Con 13 funcionarios no hay un cambio radical. Efectivamente tenemos un atochamiento en las reclamaciones, ¿sí? Y eso necesita resolverse. Entonces, el proyecto de ley puede ser un momento necesario y adecuado para preguntarnos las reformas claves que tenemos que hacer y aprovechar la etapa de la discusión particular para introducir ciertas otras indicaciones que son fundamentales. Hacernos cargo de la modificación de proyectos, también tener en cuenta cuando queremos que suena muy razonable el decir que un proyecto debe ser compatible con el instrumento de planificación territorial. Eso es obvio. Sin embargo, tenemos un pasivo de instrumentos de planificación territorial que están mal formulados y que ni siquiera fueron objeto de evaluación ambiental o evaluación ambiental estratégica. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad para preguntarnos cómo podemos hacer cambios en el sistema normativo y también de gestión para poder agilizar la tramitación, y que es agilizar, no disminuir los estándares, la tramitación de proyectos que promuevan y que nos apoyen y nos ayuden hacia la carbono neutralidad. Ese reporte que salió hace poco de esta comisión recomienda la implementación de más proyectos de generación de energía renovable. Esa energía tiene que llegar a los hogares y para eso necesitamos infraestructura de transmisión. Paulina, pero desde esa óptica entiendo que tal como está hoy día no sería un gran aporte en estos proyectos de transmisión. La verdad es que no. Yo no visualizo que sea Una un cambio diferencia. radical ni una diferencia. Robert, ¿tu opinión? Gracias. Bueno, como comentaba Marcela, creo que hay algunas atribuciones que hoy por hoy tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. El proyecto de ley habla de fortalecer la autoridad técnica, pero lo cierto es que hay varias de esas atribuciones que hoy ya las tiene, ¿ya? Lo que sí hace la ley o el proyecto, de alguna manera, es ejemplificar o clarificar o pormenorizar cuáles son esas facultades para que se implementen de manera final, ¿ya? Por ejemplo, hoy por hoy los informes de los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental no son vinculantes para el SEA, así que perfectamente podrían prescindir de ellos en la elaboración del ICSAR, del Informe Consolidado de Solicitudes de Declaración, Rectificación o Ampliación. Pero no se hace y se deja que el titular se arregle y vamos avanzando. Eso hoy por hoy en el proyecto de ley se explicita, se habla de requisitos de competencia, compatibilidad, de aspectos técnicos. Entonces, de alguna manera se busca que el SEA tenga un rol menos coordinador y más evaluador. Creo que eso podría ayudar quizá marginalmente, pero sí creo que podría contribuir quizá. Y uno de los aspectos, yo creo que la institucionalidad propiamente tal no va a ayudar mucho en el avance de los proyectos, ¿ya? Como está planteada hoy al menos. Como dije al principio, esto no está resuelto, ni de cerca, ya la institucionalidad. Al principio se hablaba de que los directores regionales tomarían la decisión final y no las comisiones evaluadoras, y eso ha sido rechazado bien transversalmente, no solamente por el sector privado, sino también por la sociedad civil. A mí en lo personal me parece que debe ser una entidad colegiada. Vemos hoy por hoy que un director regional no sobrevive a un término anticipado, pareciera ser difícil que sobreviva a un rechazo a un proyecto estratégico para el país. Donde me parece que hay una oportunidad importante es en los proyectos urgentes. Hoy por hoy, esto es una institución o una herramienta que existe. Tú puedes reducir un 50% la tramitación de algunos proyectos, pero es muy específico, con requisitos muy pormenorizados, y solamente para los estudios de impacto ambiental. El proyecto lo amplía también a las declaraciones de impacto ambiental y amplía un poco también el espectro de posibilidades. Eso es lo que hace el Ejecutivo, pero muy poco. Sin embargo, hay algunas indicaciones de los parlamentarios, particularmente del senador Gaona, Chaguán y Provence, que buscan, por ejemplo, poner como proyectos urgentes los de infraestructura crítica o relevante para el país, ¿ya? Una suerte de obra de interés nacional. Y eso pareciera ser algo bien importante porque hoy por hoy no está. El senador Lagos Weber también tiene una indicación que va en ese sentido, así que hay un ánimo de los parlamentarios de avanzar en estos proyectos que son críticos o estratégicos, tener esta mirada un poco de que a veces es un poquito lamentable que le toque al Servicio de Evaluación Ambiental, pero como decía Paulina, como no tenemos políticas bien implementadas con evaluación ambiental estratégica, es difícil orientar los proyectos. Entonces le toca un poco esta labor al SEA. Entonces que exista un instrumento que permita dirigir esos proyectos estratégicos me parece
me parece relevante y creo que es importante aumentar la ambición. Y tomo de ejemplo lo que hizo el ministro Grau en el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales. Ese proyecto ya pasó su primer trámite, hoy por hoy está en el Senado, en el segundo trámite constitucional, y ellos establecen también una priorización de proyectos que te permite reducir en un 50% el plazo de todos tus permisos sectoriales. Y ellos, aparte de criterios ambientales, tienen criterios de inversión, desarrollo económico, fomento al empleo, y también proyectos que sean necesarios para la descarbonización. O sea, puros proyectos o puros criterios que conversan con esto, pero directamente. Entonces también no le puede decir al Ejecutivo, bueno, es importante estar de acuerdo con lo que uno piensa, ¿cierto? O sea, si lo ponemos en ese proyecto y es importante para los permisos, quizás para la evaluación también. No saltarse, como decía bien Arturo, no saltarse los requisitos ambientales, pero sí enfatizar en avanzar un poquito más rápido con equipos especializados y darle esa declaración de interés nacional o de proyecto estratégico y reducir en un 50% el tiempo de tramitación. Coherencia, de alguna manera. Exacto. Quiero invitar también a Ricardo que nos plantee su visión, pensando ya desde la corporación, ¿no? ¿Qué aspectos de esta conversación sobre la nueva institucionalidad usted considera que desde la CONAF se puede aportar? ¿Cómo lo están revisando hoy día? Bueno, nosotros nos tocó participar en su momento cuando el Ministerio de Medio Ambiente empezó esta iniciativa, tanto en el tema de la ley como más que nada en el reglamento. Si bien uno puede aportar con observaciones, finalmente lo que nos convoca a trabajar directamente con el Ministerio son los permisos ambientales sectoriales. Y en ese punto, igual destacar de que, tal como está indicado en el proyecto de ley, se está incorporando los permisos ambientales sectoriales, los PAS mixtos, están quedando como ambientales, desde el punto de vista de aquellos que sean de competencia CONAF. ¿Se recogió el planteamiento? Sí. Ahora bien, si bien se entiende que esos permisos van a ser íntegramente tramitados durante el proceso de evaluación ambiental, también hay que analizar otras complicaciones que podrían surgir, no para además de la institución, también para los titulares. Voy a un caso particular, los sitios de reforestación. Si son parte del proceso de evaluación ambiental, es una complicación, entiendo, también para proyectos de línea de transmisión, por ejemplo. Por eso queda como la posibilidad de que pueda ser una opción aquellos proyectos que tengan todos los requisitos técnicos y formales de cada uno de los permisos, incorporarlos durante el proceso de evaluación en el CIA y que a lo mejor esos permisos, si están ok, puedan salir aprobados, entonces junto con la RCA. Pero bueno, hay que ver distintas aristas de cada uno de esos, las complicaciones. Yo sé que no se va a poder lograr que todos los proyectos sean de esa forma evaluados y que tengan todos los permisos una vez terminada la evaluación ambiental, pero estamos trabajando en esa forma, también con respecto al interés nacional, por ejemplo, que es asociado al PAS 150, los bosques nativos de preservación. También que ese proceso que es antes del proceso de evaluación ambiental en el CIA, que sea parte del proceso mismo, de que se vea esa declaratoria de interés nacional en el momento de la evaluación ambiental en el CIA. Pero, bueno, es una discusión que todavía tenemos que tener con el Ministerio de Medio Ambiente también, haciendo ver las distintas visiones que también podemos tener nosotros, porque estamos claros de que si vamos a trabajar todos en agilizar los procesos de evaluación, disminuir tiempo, van a surgir algunas situaciones que pueden ir en contra de eso. Entonces, lo importante es ver qué alternativas tenemos para proponerlas y que sean abordadas y recogidas por el Ministerio. Perfecto. Bueno, como lo decía al comienzo, evidentemente esta conversación que cruza el interés nacional, lo hemos visto, creo que fuertemente, por ejemplo, por el tema de las cárceles, también se hablaba, ¿verdad?, de la tramitación. Nosotros hoy día lo estamos viendo frente al tema ambiental y, por supuesto, lo que tiene que ver con los proyectos de transmisión. Nosotros también quisimos recoger la visión de alguien que tiene relación directa, ¿verdad?, que dirige, que está a cargo, ¿verdad?, de la Asociación de Transmisoras. Me refiero a Javier Tapia, que hoy día nos acompaña, pero tenemos acá un video donde nos muestra su visión sobre el tema. Vamos a revisarlo. Nuestra idea respecto de que ciertos proyectos de transmisión tengan un interés nacional y sean declarados así, se explica la necesidad de que ciertos proyectos tienen una mayor importancia en los efectos de la descarbonización. O puede ser que tenga exactamente la misma priorización, un proyecto de transmisión que conecta una cantidad bastante grande de proyectos de generación renovable, por ejemplo,
versus proyecto pequeño que digamos aporta bastante menos al sistema. Estamos pensando en términos de sistema. Y aquí la idea es que en el plan de expansión existan ciertos proyectos que sean considerados prioritarios y sean considerados de interés nacional para efectos de su tramitación ambiental, lo cual quiere decir que no hay que obtener una declaración de interés nacional con posterioridad, y lo segundo, que también obtengan esta priorización dentro de la tramitación del CEA. Esto es sumamente importante para apurar un poco los proyectos de transmisión. Gracias, Javier. Doble gracias, porque lo tenemos hoy día presente acá. Es verdad. Paulina, quiero partir un poco reforzando lo que hablaba Javier. ¿Qué significa que una obra sea de interés nacional? ¿Qué implicancias tiene para la tramitación? Bueno, hoy día no tenemos hoy día una tramitación específica para proyectos de interés nacional en el sistema, ¿ya? Tenemos un procedimiento de emergencia que es bastante acotado, y en el proyecto de ley hay un guiño a la priorización, pero también es bastante tímido. Ahora, si me preguntan, yo creo que la priorización debiera no ser solo una declaratoria que impulse la generación de plazos más cortos, ¿ya? Sino que debiera probablemente la institucionalidad ambiental tener una oficina de evaluación de esos proyectos interregionales de interés nacional, una oficina con profesionales que puedan acompañar esa evaluación. Porque de lo contrario, solamente el dar la oportunidad de priorizar un proyecto acortando los plazos sin una infraestructura humana y con conocimiento que lo permita implementar, creo que puede ser letra muerta. Y por otro lado, me preocupa también los proyectos, cuando uno prioriza, hay proyectos que nadie prioriza. Entonces, esa carpeta también hay un tema de equidad también. Hay proyectos que efectivamente no son de interés nacional, pero son muy queridos para la comuna, o de interés local. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la priorización en todas sus dimensiones. Creo que una priorización adecuada sería la creación en el CEA de una oficina para poder guiar y acompañar la evaluación de proyectos de interés estratégicos como los proyectos de transmisión, precisamente por su complejidad interregional, intercomunal, interprovincial, por todas las autoridades que tienen que pasar, precisamente acompañando y velando por la uniformidad de los criterios. Clarísimo. Robert, Marcela, les quiero preguntar, en el caso de las obras de transmisión, su opinión, ¿se justifica que estas sean declaradas como interés nacional? Marcela, parta usted. Mira, antes de pasar a esa pregunta, porque me quería tomar de lo que estaba respecto a la definición, ¿no? Sí, el tema que plantea Ricardo sobre los permisos, el tema de convertir ciertos permisos que son mixtos hoy día a netamente ambientales. Y quiero solamente hacer un punto, porque a mí me tiene bastante preocupada ese tema, porque le he escuchado a varios servicios que me han comentado un poco parecido a lo que dice Ricardo, que es que suena fantástico, pero el incluir toda la evaluación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental podría significar que muchas cosas que se dejan de pedir al titular dentro del sistema, porque se sabe que se les puede pedir después, se tengan que pedir dentro. Y eso va a significar una demora en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, yo creo que ese es un punto que hay que analizar, porque se lo he escuchado no solamente a CONAF, a otros servicios que hoy día tienen permisos mixtos, y si tú trasladas esos temas al sistema de evaluación de impacto ambiental, vas a tener un problemón porque vas a tener una mayor demora acá, ¿ya? Y estamos hablando de requisitos que pueden llegar a demorar un año, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es un punto relevante. Respecto a tu consulta, mira, yo tiendo a pensar que ese permiso de declaración de interés nacional en el caso de ciertos proyectos es necesario. Disculpa, Ricardo, pero creo que efectivamente si es que te licita el Estado y te dice, mira, este es un proyecto que es necesario para el país, yo creo que la verdad es que es necesario. Incluso si tú lo miras desde la perspectiva internacional, mirado hacia adentro, va a aparecer un tema de descoordinación. Porque un ente te dice, sabe que usted es un proyecto relevante para el país, y el otro, si es que te dice que no, evidentemente hay una descoordinación. Entonces, mi opinión personal es que probablemente ese permiso no es necesario en el caso de ciertos proyectos.
Y que en el caso de las obras de transmisión se No sería justificaría, necesario, ¿verdad?, no sería- en el no fondo sería que fueran de interés necesario, nacional. Ricardo, tu opinión. Robert. Perdón. Gracias. No, no hay problema, por favor. Bueno, a mí me parece que una declaración de interés nacional para proyectos de transmisión es totalmente necesaria e imprescindible. Ya creo que es un tema de un punto de vista estratégico, es muy relevante. En nuestro país ya se decidió con la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley 21.455, a tener metas ambiciosas de carbono neutralidad al 2050. Tenemos compromisos con la comunidad internacional. Hoy por eso están trabajando múltiples planes de mitigación y de adaptación en distintos sectores, incluyendo a energía, por cierto. Y creo que esas metas requieren mecanismos habilitantes importantes como la aprobación de proyectos de transmisión. No nos sirve de nada tener lleno de paneles solares y aerogeneradores, ¿cierto?, si no tenemos dónde llevar esa energía donde más se necesita. Así que creo que es muy, muy importante. Ahí también aprovechar de concordar con Paulina, donde también creo que un aspecto tiene que ver con la priorización y la reducción de plazos, pero también tener evaluación especializada me parece que es importante. Este es un tema que surgió de manera bien somera en la discusión legislativa y siguió, ¿ya? Pero, por ejemplo, la senadora Isabel Allende destacó la relevancia de tener una instancia como aquella, poniendo ejemplo al puerto de San Antonio, es un proyecto estratégico al país que, por lo demás, es parte de la región que ella representa. Y bueno, también lo vemos con los proyectos de hidrógeno en el sur, donde el SEA también ha tenido que poner profesionales. Y algo de eso hay en el proyecto de ley. Hay una indicación que tiene que ver, del Ejecutivo, por cierto, que tiene que ver con programas de evaluación ambiental donde pueden apoyar la evaluación de proyectos que sean de interés nacional. Entonces, está dicho más o menos de manera tímida, sin mucho detalle, pero sí creo que es importante relevar de que una declaración de esta magnitud ayuda a agilizar el proceso. Y creo que también quizás es bueno no lo que dije antes, lo quiero traer de nuevo a colación, porque esto es algo que ya se aprobó en las cámaras, ya tiene un acuerdo político de que para los permisos, por ejemplo, la descarbonización es un elemento para reducir un 50% los plazos, o los montos de inversión. Hoy por hoy el Ministerio de Economía, de hecho la Oficina de Grandes Proyectos, funciona con criterios de grandes inversiones, y la nueva institucionalidad que se crea a partir de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que es como el primo hermano de este proyecto, ¿cierto?, que van juntos, va a fusionar esta oficina y le va a dar facultades y qué sé yo. Entonces también esta coherencia entre ambos proyectos creo que es importante, que se ha ido perdiendo un poco, porque el ministro Grau va avanzando muy rápido, este proyecto va avanzando un poco más lento, y la idea es que puedan conversar y también velar por la evaluación y después por la implementación del proyecto. Ahora, lo interesante de eso es que no está todo dicho, ¿no? Hay posibilidades, ¿verdad?, de entrar a tallar ahí. No, de todas maneras, y destacar estas instancias, porque es la oportunidad. O sea, los temas más importantes del proyecto de reforma al SEA no se han discutido todavía. Y existe ese espacio, existen estas instancias también para relevar esos temas, y bueno, destacar que a mí me parece que esta es la oportunidad para hacerlo, ¿eh? De repente lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ahora hay una posibilidad, después de este gobierno, bueno, vamos a ver qué pasa, cuál será el siguiente, pero la historia ha demostrado que son modificaciones difíciles, ¿ya? Entonces, si se puede avanzar en aspectos que sean clave, creo que hay que tratar de aprovecharlo. Bueno, y esa es la idea, ¿no?, de tener precisamente este conversatorio. Ya tenemos más de 400 personas conectadas, lo que demuestra el interés que hay por estos temas. Ricardo, ¿y cuál piensas que es el aporte que puede hacer la corporación para apoyar la tramitación más ágil de este tipo de proyectos, ¿no?, proyectos de gran infraestructura? Antes de contestar eso, igual quisiera hacer algunas precisiones. Por supuesto. Con respecto al tema de los PAS que van a ser ambientales, es una alternativa que se le está dando a los titulares, no es una obligación. Entonces, que no quede que efectivamente esto va a ser así. Por lo menos eso es lo que nosotros conversamos con el Ministerio de Medio Ambiente, porque sabemos que existen antecedentes, por ejemplo, legales, los sitios de reforestación, etcétera, que van a ser complejos, por ejemplo, para un proyecto de línea de transmisión. Pero también está el escenario de proyectos quizás más pequeños, como plantas fotovoltaicas, que efectivamente puedan hacer y cumplir con todos los requisitos y tramitar todos sus PAS, y una vez obtenido la RCA, quizás puedan obtener la posibilidad de ejecutar el proyecto inmediatamente.
Entonces, ver eso que sea una alternativa, no una imposición o una obligación. Así lo hicimos ver al Ministerio de Medio Ambiente. Con respecto a cómo nosotros... El aporte. El aporte que nosotros podemos dar, bueno, primero reforzar o dar a conocer que nosotros en el marco de nuestro cumplimiento tenemos indicadores asociados que obviamente van en función de responder en los plazos que el SEA nos indica. Para el año 2023 tenemos cerca del 95% de cumplimiento con respecto a los plazos que nosotros, los cuales nosotros emitimos nuestros pronunciamientos, lo cual es bastante alto si se compara con el resto de servicios públicos. Entonces, son indicadores internos, es gestión que estamos realizando. Para el año 2024 estamos cerca del 94%, así que esperamos repetir el 95%, estar cerca de esa meta, lo cual es bastante alto. Entonces yo creo que de todas formas, para el año 2025 estamos viendo alternativas de cómo seguir reforzando aquello o subir un poco más también el tema del cumplimiento. Por otro lado, también está nuevamente en etapas tempranas es importante que los titulares de proyectos se acerquen a los servicios, ya sea directamente o a través de los ministerios que están a cargo un poco apoyando o respaldando esta iniciativa, para efectos de que puedan tener una retroalimentación. Lo dije al principio, una vez que, por ejemplo, se solicita un lobby para presentar los proyectos, queda dada la invitación a que puedan solicitar reuniones técnicas para abordar cada una de las iniciativas. Y si bien se dice siempre que lo van a hacer, los titulares no, o los consultores en general no lo hacen. Entonces yo creo que es una oportunidad que es importante que la tomen, que sea escuchada y que sea en los tiempos oportunos también. O sea, de pronto nos pueden pedir una reunión técnica una semana antes de ingresar al sistema. Creo que tampoco es muy útil. Y lo otro, seguir en coordinación con los ministerios. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Minería, pero yo creo que falta como quizás reforzar aquello. Es una tarea que nosotros tenemos pendiente. Porque es importante que haya una colaboración entre los servicios para efectos de que todas estas iniciativas sean bien presentadas y tengan una evaluación exitosa. Lo otro que quería mencionar era con respecto a una alternativa que estaba mencionando Marcela de cómo en el marco del PA 150, que es para efectos de intervenir bosques nativos de preservación, o sea, aquellos bosques nativos que tienen especie en categoría, se entrega uno de los requisitos es la declaratoria de interés nacional. Una de las alternativas que estamos trabajando con los ministerios, sobre todo con energía, es de qué forma el ministerio puede entregar algún patrocinio o algún apoyo escrito con respecto a que el proyecto efectivamente es de interés nacional. Yo creo que eso también va en pos de agilizar el proceso que nosotros podríamos tener o sencillamente eliminar algunas etapas de la obtención de la declaratoria de interés nacional. Entonces yo creo que son alternativas que hay que revisarlas, analizarlas y como servicio estamos disponibles para trabajar en ello. Perfecto, muchas gracias. Y antes de entrar como en la reflexión final, yo aquí me quedaba con varias cosas, ¿no? La coordinación como un punto muy relevante de los servicios, la coherencia, el poder también influir en este análisis de legislaciones que están en paralelo, unas más adelantadas que otras, pero lo relevante que es. Y por supuesto también, ¿verdad?, el poder ser preciso. Ahí me quedaba con eso, Paulina. Hay cosas que pareciera más allá de lo que hoy día estamos viendo, una nueva propuesta, quedan un poco de manera ambigua, quiero ser elegante o sutil para decirlo, pero yo creo que ahí hay harto que trabajar. Y como les decía, antes de ir a una reflexión final, quiero también abrir el micrófono para nuestros asistentes acá en la sala y también para quienes están siguiéndonos a través de la transmisión de streaming, hagan sus preguntas en el chat. Y quiero partir por la gente que está acá junto a nosotros. ¿Tenemos alguna? Acá tenemos, me voy a parar. Perfecto. Te pido por favor nombre y a quién dirige la pregunta. Hola, Sofía Hübner, acá de Transelec. Dirijo la pregunta en principio a Roberto, pero feliz de si alguien más la quiere responder, porque hemos hablado harto acá en el conversatorio sobre tener agilidad, coherencia, coordinación, que está siendo muy relevante en este momento, tanto para el tema de los permisos como también para la evaluación ambiental. Pero vemos, y lo que hemos discutido ahora, que estos proyectos de ley no están siendo suficientes
para empresas como nosotros que necesitamos efectivamente construir, desarrollar, pero también evaluar de manera correcta. Y por otro lado, las ONG también discuten que no se están viendo reflejados sus intereses en el respeto a las comunidades y a la ciudadanía en estos proyectos de ley. Entonces, Roberto, tú que estás más cercano a la discusión, a tu juicio, ¿cómo ves que efectivamente estos proyectos están logrando la agilidad, la coherencia que se necesita, pero también que finalmente se traduce en certeza jurídica, que necesitamos todos las partes involucradas en estos proyectos, o sea, desarrolladores de proyectos, inversionistas, comunidades, etcétera? Y me aprovecho también de preguntar, o más bien un comentario de la discusión respecto de los PAS, que se generó también acá, muy interesante, porque me preocupé en un principio en el que decían que se iba a traspasar toda la evaluación del PAS al CEA, que al final es pasar los permisos de un lado a otro, los plazos de un lado a otro, pero el tema de que sea voluntario me parece muy adecuado, y no sé si está en la discusión, y ahí puedo pasar la pregunta a Ricardo, si es que esa voluntariedad será parcial o no. Y con parcial me refiero, si yo tengo que tramitar 130 planes de manejo, ¿podría eventualmente 80, que tengo toda la documentación, meterla en el CEA y el restante hacerlo sectorial? 2 en 1. Vamos primero con Robert y después con Ricardo. Bien, larga la pregunta y quizás voy a tratar de que no sea tan larga la respuesta. Es interesante porque creo que uno de los quizás problemas basales es que se quedó un poquito corto el proyecto cuando se presentó, me parece, y eso hace que la discusión se alargue, ¿ya? Pero creo que es importante de partida transmitir de manera clara cuáles son los puntos más importantes y que, por ejemplo, la sociedad civil, y me quedo con ese punto, vaya entendiéndolos también. Por ejemplo, se regula un procedimiento de participación temprana que hoy por hoy no existe. La participación ciudadana hoy por hoy, en los estudios de impacto ambiental siempre, la declaración de impacto ambiental, a veces, cuando se solicita, hay que cumplir requisitos de cargas ambientales. Bueno, la verdad es que eso se hace mucho más expedito en el proceso, se eliminan las cargas ambientales, por ejemplo, para evitar de alguna manera esta discrecionalidad del CEA de otorgar o no otorgar, y después se llega a tribunales y dicen, oye, no tuviste participación ciudadana, así que vamos de vuelta al sistema y vamos en este loop infinito. También se abre la posibilidad de... Hay temas de legitimación activa donde se permite reclamar la RCA sin haber participado. Hoy por hoy es un requisito haber participado para poder impugnar. Y uno dice, bueno, tiene cierta lógica, bueno, pero el problema es que si tú no participas y no impugnas de esa manera, tenemos por otro lado, aquí soy abogado, no me quiero poner en latero, pero está la invalidación administrativa de la ley 19.880. Tú puedes esperar 2 años hasta invalidar administrativamente y después de esa resolución la puedes reclamar ante el Tribunal Ambiental y puede ir en paralelo con dos impugnaciones de un mismo instrumento, una misma resolución administrativa, lo que genera mucha incertidumbre. Así que creo que en temas de participación ciudadana se avanza bastante. Se ha tratado de incorporar algunos de los aspectos del acuerdo de Escazú. Creo que eso es lo que está más quizás resguardado en el proyecto, porque es un tema que también es importante para el gobierno, que fue el que se adhirió a dicho tratado internacional. En respecto de la coherencia y el fortalecimiento de la certeza jurídica, creo que a través de indicaciones se han ido logrando, como lo que hablaba antes de un jerárquico ante la dirección ejecutiva o las reclamaciones. Hoy por hoy las reclamaciones administrativas las conoce, de los estudios de impacto ambiental al menos, el Comité de Ministros y se demora una tramitación muchísimo. Entonces, la propuesta del gobierno fue eliminemos eso y que el director ejecutivo conozca de todo. Reclamaciones de vías, reclamaciones de estudios de impacto ambiental. Y eso también como que no gustó mucho, ¿cierto? Muy centralizada, una visión quizás muy ambiental. Y como se habló de la ley 19.300, tiene una visión de sostenibilidad. De hecho, lo declara expresamente en su mensaje. Entonces, de alguna manera, compatibilizar los aspectos económicos, sociales y ambientales. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? Presentó una nueva propuesta de un Consejo de Reclamación Ambiental, que va a ser un organismo colegiado con 5 miembros, el director ejecutivo más 4 que van a ser elegidos por alta dirección pública. A mí en lo personal me parece que es una buena idea, que le da una visión más transversal a la decisión, con personas que tienen dedicación exclusiva, que no tienen un cargo político, sino que más bien remunerado directamente para esa labor. Y eso podría también entregar certeza y avanzar más rápido. Entonces, solamente recoger que creo que todavía está esa instancia de seguir construyendo certezas jurídicas en esta etapa.
Aunque el único enemigo yo diría que es el tiempo, porque o sea, no queda mucho para que se termine el gobierno y estamos en el primer trámite y todavía los temas más difíciles no se han discutido. Así que hay que poner el acelerador al máximo. Y si viniera para Ricardo, voy a tomar un poquitito lo que te preguntaron, solamente para hacer una distinción, porque se ha hablado mucho en el contexto de reforma al CIA, esto de los PAS mixtos, y eso en verdad es una discusión que se ha dado de manera un poco más informal, pero no está en el proyecto de ley. ¿Ya? Eso creo que es importante, no está en el proyecto de ley, eso es algo que va a ser modificado en el reglamento del CIA, en el Decreto Supremo 40. De hecho, el Ministerio hace tiempo viene diciendo que va a salir esto a consulta pública, aún no ha salido, pero debe salir. Y ahí es donde se van a modificar algunos PAS, algunos permisos ambientales sectoriales, que son mixtos para que queden con contenido únicamente ambientales, es decir, que se tramiten enteramente. Pero sí mencionar que son los PAS mixtos, no son otros permisos sectoriales que se traen dentro del CIA. Los permisos sectoriales, que son únicamente sectoriales, siguen afuera. Los PAS mixtos son los que quedarían dentro del CIA. Pero finalmente esto va a ser una modificación reglamentaria. ¿Ya? Esto no está discutiéndose en el Congreso. Se ha hablado, se ha comentado por la discusión de la ventanilla única. ¿Ya? Pero bueno, creo que es un aspecto importante también de abordar en lo que se viene a nivel reglamentario. Ricardo. Sí, es verdad eso. Estamos en la modificación del DS40, se está viendo como más en profundidad eso. Lo otro, claro, aparece como más una discusión en el marco de la ventanilla única que dice. Mira, me gustaría contestar así, ir bien al callo de un poco de tu pregunta, pero lamentablemente creo que no soy quien para dar esa respuesta, porque finalmente el Ministerio de Medio Ambiente es quien lidera esta modificación reglamentaria. Pero en opinión personal yo entendería que sí, lo que tú propones, o sea, aquellos proyectos o sea, permisos que estarían cumpliendo y que puedan ser aprobados durante el proceso de evaluación, yo no encontraría que ningún impedimento para aquello, y algunos podrán quedar condicionados, que es una alternativa también. Pero todo esto en pos de agilidad, o sea, para nosotros como servicio también va a ser más importante desde el punto de vista del tiempo, evaluar quizás una parte dentro del sistema y después hacer la evaluación posterior de aquellos restantes, en vez de terminar el proceso de evaluación y que nos lleguen, no sé, 130, 300 permisos quizás de un solo tirón, como se dice. Pero yo creo que aquí el Ministerio es que quizás pueda aclarar mejor hacia dónde va esa modificación reglamentaria. Acá tenemos otra pregunta. Muy buenos días. Sebastián Fernández de Quimalba Aguirre. A ver, muy buena la reflexión y todo lo que nos comunicaron un poco de las reformas, pero hoy día una parte, yo quería concentrarme en la parte un poco más de gestión, porque en realidad cuando uno ve, hay dos problemas, incertidumbre y plazos. Y los plazos, aquí nos ha tocado hablar bastante con Ricardo en profundidad sobre algunos temas, son cómo se administran los cambios. Por ejemplo, cómo se implementan las guías. ¿Qué pasa si una especie que no estaba en una categoría se ve modificada durante la tramitación ambiental de un proyecto y se cambia la categoría de protección de alguna especie determinada? Y eso nos obliga a rehacer todos los PAS 150 que nos toque. Y ahí estamos hablando en general, y por eso también me cuelgo de un poco de lo que comentabas tú respecto de los temas más administrativos. De, oye, ¿sabéis qué? Hay mucho que hacer sin cambios de ley. Yo creo que la implementación de las guías, la intención, es muy buena. O sea, francamente, esto de, recién comentaste un poco de uniformar criterios, yo creo que las guías ayudaban y era una muy buena orientación a eso. Pero cuando tú estás en la mitad, o ya tomaste la línea base ambiental de un proyecto, ¿cómo administro esa incertidumbre? Y ahí yo creo que hay un desafío también de cómo administrarlo. Porque, a ver, yo mientras estoy en tramitación ambiental puedo estar a puertas ya de la votación. Y si se modifica alguna especie en categoría de protección, tengo que rehacer mi proyecto ambiental.
esa incertidumbre me parece que hoy día son de un nivel muy, muy alto. No sé cómo lo ves, Ricardo, tú este tema, si deberían haber periodos de consulta, deberían haber a lo mejor exenciones a la implementación de estos temas para proyectos que están en tramitación ambiental. Y lo segundo que yo quiero también aplaudir es que el gobierno tiene mucha apertura. O sea, a mí me ha tocado en otros gobiernos, y acá podemos estar partido todos con prejuicio, lo que sea, pero la verdad aquí, Ricardo, que está presente de CONAF, tenemos muchas reuniones de lobby. Y pedimos muchas y nos las dan. Y eso creo que en realidad habla de transparencia y de confianza. De que, oye, nosotros vamos comunicando el avance del proyecto, ellos nos van haciendo observaciones y en algún caso las acogemos y en otros no podemos. Pero quiero aplaudir también la apertura que tiene CONAF y otros servicios en pos de dar directrices para el desarrollo de los proyectos. Gracias. Bueno, efectivamente, el tema de los cambios de las categorías de las especies no es solamente un tema que afecta a los proyectos, también nos afecta a nosotros en nuestro quehacer institucional. Tenemos otras actividades asociadas, otra área de CONAF, el manejo, que también tiene repercusiones. Entonces también creo que falta ahí si bien aparece oficializado prácticamente un año después o 6 meses en el diario oficial, cuando empieza a regir efectivamente la categoría, creo que podrían sumarse ciertas excepciones, o por lo menos, tal como fue el caso de la ley del SBAP, en el cual una ley, la de reajuste del sector público, a través de un articulado pudo hacer esta salvedad de las categorías que estaban adicionándose para efectos de, por ejemplo, los bosques nativos de preservación, que eran las especies casi amenazadas. Entonces, yo creo que efectivamente hay proyectos que están en etapas avanzadas o que están terminando sus procesos de evaluación ambiental y aparecen estos decretos, estos cambios de categoría, que efectivamente hay que ver alguna alternativa, por último, que esa modificación la puedan resolver sectorialmente, pero que no impida terminar el proceso de evaluación ambiental. Yo creo que ese también es un tema que hay que verlo también con el Ministerio de Medio Ambiente, que lidera los procesos de clasificación de especies. Paulina también quiere intervenir frente a la consulta de Sebastián. Sí, gracias. A propósito de las guías sí son positivas y tienden a uniformar criterios. Sin embargo, ha habido una práctica y que se está corrigiendo de aplicar la guía desde que se publica en la página web del CEA y dar lo mismo en la instancia en que esté el proyecto. Y eso es una muy mala práctica. Se levantó el tema, lo abordamos. Afortunadamente hoy día ya no sucede. Se dictó un nuevo instructivo y las guías ahora se publican en el diario oficial. Una cosa muy sentida, y lo hicimos desde mi sombrero del presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, la CPC, fue pedir primero que exista consulta pública en la elaboración de las guías. Hoy día no existe consulta pública en la elaboración de las guías. Es una caja negra. Sale la guía, pero no sabemos cuáles son las fuentes de información que se utilizaron, a qué expertos se consultaron, y eso es necesario que se explicite y que se transparente. Y lo otro que es necesario es establecer en la guía un periodo de vacancia. No es razonable ni prudente que las guías se apliquen a los proyectos, sobre todo que están en una segunda instancia de pregunta. En esa segunda instancia de pregunta no hay posibilidad de realmente hacer los ajustes necesarios. Por lo tanto, la vacancia también es otro tema importante. Yo entiendo que con indicaciones en este proyecto de ley debiera establecerse eso al menos respecto a la guía. Consulta pública, vacancia y vigencia específica con gradualidad. Gracias, Paulina. Marcela. Ahí esperemos el micrófono. Solamente agregar, mira, en la experiencia que tuvimos en el Ministerio de Economía, este tipo de casos que tú mencionas fueron dramáticos. Tuvimos casos de proyectos que habían evaluado una especie con una categoría, sacaron la RCA, se aprobó y después cambió la categoría y resulta que el proyecto no se pudo aprobar en CONAF. Así de dramático. O sea, el proyecto tuvo que volver a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nos pasó en tantos proyectos de termoeléctricas, que les cambiaba la norma de termoeléctrica a mitad de camino, tenían que rehacer prácticamente el estudio de impacto ambiental. El mismo proyecto Dominga, quizás la gente no conoce la historia, pero el proyecto Dominga tuvo que también reevaluar
su estudio de impacto ambiental, porque hubo un cambio de criterio en el comité de ministros del otro proyecto, Cruz Grande. Justo se generó cuando Dominga iba a la mitad de la evaluación, Cruz Grande tuvo que someterse al comité de ministros y el comité de ministros cambió de opinión, dijo, sabe que las líneas de navegación ahora hay que evaluarlas. Entonces, lo que tú planteas es decisivo, el tema de los cambios de normativa a mitad de camino, ¿te fijas? Y yo lamento que este tipo de cosas no estén en el proyecto de ley del CIA. O sea, son cosas básicas. Hay cosas, por ejemplo, el tema de recursivo, en el sentido de tratar de limitar a un solo recurso lo que se pueda plantear por el titular. Sin embargo, yo creo que está mal resuelto todavía. Yo espero que se mejore la redacción, porque como está redactado desde el Ejecutivo, yo creo que igualmente se pueden presentar invalidaciones. Pero de mi perspectiva, la verdad es que el proyecto de ley del CIA tiene cosas interesantes, pero yo no puedo decir que es un proyecto pro inversión como se planteó. Marcela, mira, quiero que te quedes con el micrófono porque no sé si tenemos otras preguntas en sala, pero quiero recoger también algunas consultas que nos han llegado al chat. Mira, acá nos preguntan, ¿se ha discutido algún tipo de evaluación de idoneidad de los revisores que hoy están en el servicio público? ¿Qué garantías tenemos los consultores respecto al criterio que se utiliza de Arica a Punta Arenas en un mismo expediente? Hoy entró en vigencia una ley para disminución de plazos de revisión, pero en estas primeras semanas no se han visto cambios en las DOM. Miren, no que yo conozca, no hay ningún criterio así para evaluar, entiendo que a los funcionarios públicos, ¿cierto? Sí. Mira, yo creo, hay que desmitificar, y yo por lo menos en el tiempo que estuve en el Estado vi a funcionarios públicos muy valiosos desde el punto de vista técnico, ¿ya? Obviamente que hay de todo, uno no puede generalizar, pero hay gente sumamente valiosa, pero que está hasta acá de expedientes a revisar, ¿ya? Y hay un tema de plazo. Sin embargo, entiendo que no hay ninguna iniciativa en ese sentido, si es que en el fondo hubiese alguno que no tuviese el nivel esperado. No sé, Robert, si alguno de ustedes conoce alguna iniciativa de ese estilo. ¿No? No hay. Pero como te digo, o sea, hay que tratar de desmitificar. Se piensa muchas veces que los funcionarios no tienen el nivel. Quizás algunos sí, pero yo creo que hay un buen nivel. Lo que pasa es que falta un tema de coordinación, tema de afinar los criterios entre regiones y nivel central. O sea, son otras cosas las que yo veo que son necesarias. Gestión, lo que hablábamos hace un rato. Sí. Robert, mira, acá nos consultan, me dicen, Robert Carrick mencionó la declaración de carácter urgente para proyectos. ¿Qué significa? ¿Qué implica aquello? ¿Está considerado ya dentro de la reforma? Está considerado dentro de la reforma del CIA, efectivamente. Lo que implica una reducción de un 50% de todos los plazos de tramitación, ya en todas las etapas, participación ciudadana, todo, 50% menos. Hoy por hoy existe la tramitación de emergencia, pero son casos de calamidad pública, básicamente. Entonces ahora se está ampliando para utilizarlo en proyectos que sean urgentes, pero las causales siguen siendo bien acotadas. Y la idea es poder aumentarlo, cosa que ya se ha hecho, como dije antes, en el otro proyecto de ley y que podría ser bastante útil. Y ahí está la intención, ¿eh? Esta parte todavía no se discute. Estas indicaciones se saltaron, así que vamos a volver atrás con ellas. Y como decía, hay indicaciones tanto de los senadores de oposición como de senadores de oficialismo avanzar en temas de priorización. Y quería aprovechar de tomar algo que estaba comentando Marcela antes y de los equipos evaluadores, que hay dos problemas. Uno, que en el sector público los incentivos están muy mal puestos, ¿ya? Porque los profesionales que son buenos tienen pocos incentivos para quedarse y los profesionales que son malos tienen pocos incentivos para irse, ¿ya? Entonces, ya es difícil subir de grado. O sea, yo trabajé varios años en el gobierno de la presidenta Chet y el presidente Piñera, y es difícil, ¿ya? Hay efectivamente profesionales muy buenos, otros no tanto. Y también el tema del financiamiento. O sea, el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, tiene una cantidad de competencias descomunales. O sea, por eso hay un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad también, porque es muy transversal. Y si ustedes miran la ley de presupuesto, o sea, el Ministerio es de los últimos en cuanto a recursos. Y la cantidad de financiamiento que se requiere, por ejemplo, para lograr una norma de emisión de termoeléctrica. Estudios científicos, análisis generales de impacto económico y social, comités operativos ampliados, consultas públicas, consejos consultivos, consejos de ministros. O sea, es una cosa, pero muy exigente. Así que creo que hay un problema de los incentivos. Y lo otro, y relacionado con lo que hemos hablado antes,
quizás también aquí es importante decir, oye, estos proyectos implican inversiones de miles de millones de dólares, entonces necesitamos meter plata en equipos especializados que nos ayuden por lo menos para estos proyectos que son estratégicos y que requieren una evaluación, no quiero decir una evaluación distinta, pero sí una evaluación priorizada. O sea, lo que se habló antes de las cárceles. Las cárceles vienen a solucionar un tema de política pública, un tema necesario, y pasa exactamente lo mismo con el tema de los proyectos urgentes. Sí. De todas maneras, o sea, Chile, de repente el cambio climático suena como lejos, pero Chile es un país altamente vulnerable. O sea, cumplimos 7 de los 9 criterios de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, así que proyectos para reducir nuestras emisiones son claves y proyectos también para ser más resilientes. O sea, la escasez hídrica cada vez va a ser más profunda y si nos estamos demorando 12 años en sacar una desaladora, estamos complicados. Así es. Llega una pregunta para Ricardo. ¿Cuál es la tasa de rechazo anual de los proyectos? ¿Cuáles son las principales causas de rechazo y cómo y qué propuestas hace el servicio para disminuir estos indicadores? Creo que la del año 2023 era alrededor del 5% de los proyectos. La tasa de rechazo. De la tasa de rechazo. Ahora, quiero que se entienda bien eso. Lo que nosotros emitimos es un pronunciamiento, una opinión técnica. Finalmente, quien toma la decisión de si el proyecto avanza o se rechaza es el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro. No recuerdo cuál era la otra cosa. ¿Y las razones? ¿Cuáles son las principales causas de estos rechazos? Los rechazos, bueno, hay instructivos que el SEA señala cuándo uno puede solicitar el 15 bis o el 18 bis. Y nosotros, obviamente, nos tratamos de enmarcar en aquello. O sea, cada vez el Servicio de Evaluación Ambiental nos reitera a través de instructivos cómo tienen que ser los pronunciamientos. Fundados, basados en antecedentes técnicos. Tratamos siempre de hacer y enfocarnos en nuestro trabajo en aquello. Entonces, me ha tocado ver o escuchar decir que CONAF rechazó en una adenda complementaria. Nosotros ya no podemos rechazar proyectos en adendas complementarias ni en adendas. O sea, la instancia para hacer esa solicitud o emitir ese pronunciamiento es en etapas tempranas de evaluación. Entonces, a veces se confunde un poco cuando el servicio mantiene observaciones o las observaciones no han sido suficientemente atendidas o no, técnicamente, que es distinto a que el servicio está rechazando el proyecto en sí. Entonces yo creo que hay que hacer esa diferenciación. Tratamos siempre de estar coordinados, también tenemos mesa de trabajo con el SEA desde la Dirección Nacional. Entonces, todos estos temas, por ejemplo, de pronunciamiento, de proyectos críticos que vienen en esta dirección, también tratamos de informarlos previamente y conversarlos con ellos para efectos de que estén en conocimiento de que hay proyectos que van a ser críticos y el servicio se va a pronunciar en cierto sentido. Perfecto. Nos llega una pregunta frente a los temas, dice así, ¿cuál o qué pasa, ¿no?, con los hallazgos arqueológicos irrelevantes? No sé si alguno de ustedes nos puede apoyar con esta respuesta. Si los rechazan todos los museos y nadie los quiere retirar en sitio, ¿qué sentido tiene que se realice o se paralice un proyecto en marcha? Paulina, ¿nos ayudas con esta respuesta? Ese es otro tema que es importante de abordar y que tiene que ver con, tenemos deudas de arrastre desde el año 94. El año 94 se determinó implementar estas bases generales para la gestión ambiental, partiendo de una realidad conocida y sin hacer cambios incómodos. Y tenemos dentro de eso legislaciones como la legislación de monumentos nacionales que necesita una modernización. Ya necesitamos tener, hoy día funciona con la lógica de un organismo colegiado que se junta limitadamente al mes para resolver y zanjar temas. Obviamente que se requiere una reforma a esa institucionalidad. Es la ley de monumentos nacionales la que establece que los hallazgos arqueológicos tienen que ser denunciados inmediatamente una vez que aparecen, ¿cierto? Y que no se puede, y se tienen que paralizar las obras y eso es una disposición legal. Por lo tanto, obviamente es necesario hacer una revisión de esa normativa y preguntarnos si el 2024
amerita mantener las mismas restricciones que habían respecto de estos temas arqueológicos. Y la discusión de fondo es qué es lo que es un hallazgo arqueológico, cómo podemos distinguir un hallazgo arqueológico de hallazgos que son basura histórica, por ejemplo. Son temas que hay que abordar y hay que abordar en la discusión de una modernización de la mirada de la gestión de arqueología, respetando la importancia que tiene el patrimonio arqueológico para nuestra historia, pero con una mirada más moderna y claramente reformando la institucionalidad que regula el mundo de arqueología. Clarísimo. ¿Tenemos otra pregunta en sala? Quería aprovechar de complementar solamente lo que decía Paulina. Que el gobierno en su momento habló de una estrategia de racionalización regulatoria. La verdad es que ese concepto está un poco en abandono, como que nadie lo dice. A mí me gusta, encuentro que era bueno. Y esa estrategia de racionalización regulatoria contemplaba 4 proyectos de ley. La reforma al CIA, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y 2 más que son la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales y también concesiones marítimas. Y estos 2 últimos casos, sobre todo porque tienen problemas importantes de flujo, de permisos, pero también de stock, ¿ya? Muchos permisos acumulados. Así que solamente quería dar como esa visión de que el gobierno, es interesante, que está preocupado de este tema de manera transversal y que está tratando de avanzar. Se ha demorado un poquito. De hecho, el compromiso en entrar con los 4 proyectos al mismo tiempo. Y según lo que decía el ministro Marcel, se supone que esta semana entran en los proyectos en materia de... Son indicaciones sustitutivas, en verdad, pero tanto en Consejo de Monumentos Nacionales como en concesiones marítimas. Así que temas muy relevantes que afectan directamente a los proyectos de los que estamos conversando. Ya, un tema muy importante. Mira, todo el mundo pone la ficha en el CIA y en este proyecto de ley del ministro Grau sobre permisos sectoriales, pero si hay que relevar los temas, yo creo que lo más importante es el tema Consejo Monumento y de Fuerzas Armadas. Si uno analiza lo que se demora una desaladora, por ejemplo, en entrar a operación y todo el tema de los permisos, todo el flujo, concesión marítima se lleva, ¿qué? 3, 4, 5, hasta 6 años de demora en obtener una concesión marítima. Estamos hablando de toda la inversión del borde costero, ¿ya? Y el tema del Consejo Monumento, bueno, si a uno le toca un hallazgo arqueológico imprevisto después de haber obtenido la RCA, estamos hablando de una paralización de 1 año hasta 2 años, año y medio. Entonces, si todos ponemos las fichas siempre en el tema del CIA y cuando hablamos de permisología, el CIA, yo creo que, y de hecho yo he sido bastante proclive a este proyecto de ley que presentó el ministro Grau. Creo que es la primera vez que se presenta un proyecto de ley así de integral, que va a ver todo el tema de manera de homogeneizar todos los procedimientos. Es un proyecto de ley interesante. Creo que requiere un montón de ajustes, pero creo que es un proyecto de ley que por primera vez ve el tema de manera integral. Pero sigo pensando que aquí lo más importante es gestión y más allá de abocarnos a este proyecto de ley que ojalá solucione este tema de fondo, de todo el tema de los permisos sectoriales, yo creo que hay que dedicarse a estos 2 temas. Fuerza Armada y Consejo Monumento, yo creo que eso sí que mueve la aguja. Muchas gracias, Marcela. No tenemos pregunta en sala, entonces quiero responder una última consulta que nos llega acá en el chat para Robert. Dice así: ¿qué alternativas de regularización que brindan certeza jurídica se están considerando para las modificaciones de proyectos que se estima no corresponden a modificaciones de consideración según la definición del DS 40? La pregunta se hace teniendo presente el veto que se hizo respecto de las consultas de pertinencia en el proyecto Proinversión y la relevancia que tienen dichas consultas de pertinencia para la ley 21.595. Tremenda pregunta, Robert. Abrimos la caja de Pandora, te diré, con esa pregunta. ¿Ya? Porque, para dar un poquito de contexto, hoy por hoy las consultas de pertinencia, si bien no son un permiso propiamente tal, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad las analizó como un permiso, señalando que son los permisos críticos para la inversión, destacando las demoras que genera, no solamente en su tramitación, sino también en otros servicios que las solicitan para poder implementar proyectos. En ese contexto, el Ministerio pensó en algo, el gobierno, que tiene cierta lógica, ¿no? Que es reemplazar estas consultas de pertinencia por declaraciones juradas. Ahora, son consultas de pertinencia no para determinar el ingreso a proyectos nuevos, sino que más bien modificaciones de proyectos que no impliquen un cambio de consideración. Ya, ese es un concepto que quizás es más largo de explicar, pero en definitiva que no sean modificaciones sustantivas. Y esas modificaciones, la determinación
de si es una modificación de consideración o no le correspondía al propio titular del proyecto o actividad. Bueno, este punto fue súper debatido en el Congreso porque parte de la sociedad civil o de la ONG se estimaba que esto era una suerte de dejar hacer, de desregulación, de que no había un pronunciamiento previo de la autoridad y por lo tanto no había un control adecuado de la actividad de los regulados. Y por otro lado, desde el sector privado había ciertas preocupaciones porque en materia de la ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, las consultas de pertinencia son un eximente de responsabilidad penal. ¿Ya? Entonces tú puedes ser sujeto a la responsabilidad civil, pero la responsabilidad penal te puedes salvar de alguna manera con estas consultas de pertinencia. Entonces lo que hacía el proyecto era decir que estas consultas de pertinencia iban a cumplir el mismo objeto. Te podrían eximir de responsabilidad penal, pero tenían que ser consideradas como completas y suficientes o verídicas. Exactamente. Y esa iba a ser una determinación ex post. Es decir, tú no sabías si cuando la superintendencia te fiscalizara iba a considerar que era completa y verídica o no. Y si consideraba que no era completa ni verídica, significa que queda sujeto a responsabilidad penal. ¿Ya? Y la verdad es que ni mediante indicaciones ni mediante nuevas propuestas del Ejecutivo se pudo abordar bien este tema. Y hace poco se resolvió, que fue eliminando las declaraciones juradas del todo. ¿Ya? O sea, el Ejecutivo dijo, bueno, no vamos a insistir, tampoco hubo nuevas propuestas, y a contrario censo, las consultas de pertinencia además quedaron como vinculantes, ¿ya? Que hoy por hoy no son vinculantes, quedan como vinculantes. A mí en lo personal me parece que es importante buscar una salida para las consultas de pertinencia, porque hoy por hoy todos los titulares de proyectos la terminan solicitando porque te lo piden en la DOM, te lo piden en el banco, te lo piden en todas partes, te lo piden para tramitar permisos sectoriales también, entonces se siguen solicitando. Y el Servicio de Evaluación Ambiental se está demorando por lo menos 6 meses en tramitarte una consulta de pertinencia, y eso también va atochando de consultas por modificaciones que son, o sea, necesitas cambiar, ¿cierto?, los baños de los trabajadores de aquí para allá, y resulta que entrar en una consulta de pertinencia te da vuelta 6 meses, y eso retrasa la tramitación de un proyecto internacional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso es una complejidad. Entonces creo que sí es importante buscar un mecanismo, por ejemplo, la declaración jurada me parecía que sí es una buena alternativa siempre y cuando la implementación sea un poco más clara con aspectos de la responsabilidad penal, ¿cierto?, la exigencia ex post, quizás facilitar eso y creo que cuando empiezan a mezclarse demasiado los trámites administrativos con las responsabilidades penales, se empieza a enredar esto. En el proyecto un tercer proyecto, ¿cierto?, el de fortalecimiento de la superintendencia del medio ambiente, pasa algo similar. Cuando lo penal empieza a cruzarse con lo administrativo, empiezan a haber ciertas complejidades. Así que creo que para poder acelerar la evaluación de proyectos, para descomprimir al CEA, estamos hablando que hay pocos recursos, hay pocos funcionarios, entonces para que se puedan dedicar a proyectos que tienen mayor riesgo. Y esto de alguna manera también lo voy a asociar con lo que pasó con la ley marco de autorizaciones sectoriales, lo que está haciendo el ministro Grau, que tiene también declaraciones juradas, y esas declaraciones juradas obedecen a umbrales de riesgo. Es decir, vamos a tener los umbrales de riesgo más pequeños, ¿cierto?, que sea una declaración jurada y una fiscalización ex post, y vamos a dejar que los funcionarios se dediquen a los temas de mayor riesgo, que no admiten una declaración jurada. Creo que eso es ir avanzando en la dirección correcta de impulsar, de confiar un poquito más en el regulado, porque no siempre esta autorización previa te garantiza que vaya a quedar bien hecho. O sea, también el regulado que te va a incumplir, aunque lo tenga en la RCA establecido de cierta forma, después te puede incumplir igual. ¿Ya? Entonces creo que el énfasis debe estar ahí en la fiscalización más que en la autorización previa. Muchas gracias. Paulina, ¿quiere complementar ahí la respuesta? Sí, no, solamente básicamente complementar el tema de que la pertinencia, la consulta de pertinencia básicamente disfraza un tema que no nos hemos hecho cargo, que es cómo tenemos un procedimiento simplificado para gestionar la modificación de proyectos. Un procedimiento simplificado que nos haga pensar mucho más allá de lo que es cambio de consideración o no cambio de consideración. Es hacernos cargo de que hay modificaciones de proyecto que debieran poderse tramitar de forma simplificada, que deje trazabilidad de todos los cambios, lo cual fiscaliza, o sea, transparenta cuáles son las modificaciones y promueve la fiscalización. Yo creo que eso es mejor que empezar a vestir a la mona de seda.
Clarísimo, Paulina, muchas gracias. Hoy hemos tenido una interesante conversación. Yo les había adelantado que íbamos a entrar ya al cierre, se nos está acabando el tiempo, y quiero darles a cada uno un minuto para que cerremos las ideas, ¿verdad?, el planteamiento. Así que, Ricardo, parto aquí por usted. Aproveche su minuto, vamos ya con estas últimas palabras. Ok, muchas gracias. Nuevamente agradecer la instancia de participar en este conversatorio. Quisiera reforzar un tema que es importante. El tema, se ha hablado mucho de la permisología a nivel nacional en la prensa. Creo que es un concepto que siempre está vinculado a trabas del Estado, y yo creo que aquí hay que ser claro en que para agilizar procesos de evaluación, para que estos terminen exitosamente, todos los actores tenemos que trabajar en pos de aquello, que la evaluación ambiental finalmente termine de buena forma, ya sea consultores, titulares y también los servicios del Estado. Y también creo que es importante dar una mirada bien armónica con respecto a todas estas propuestas de modificación, tanto de ley como de reglamento, que no solamente se enfoquen en el servicio de evaluación ambiental, ni quizá en ministerios, sino que también en los servicios que van a tener que terminar haciendo o revisando un montón de antecedentes en poco plazo, y en el cual los recursos son escasos. Nosotros como servicio siempre estamos solicitando presupuesto para efectos de contar con más profesionales para poder cumplir la demanda de proyectos de permisos sectoriales en el menor plazo, pero nos vemos entrampados en aquello. Entonces, más allá de las modificaciones que se puedan hacer o el objetivo que se quiera lograr, tiene que haber un acompañamiento también en aquellos servicios que finalmente son los que terminan pronunciándose con respecto a los permisos ambientales sectoriales. Muchas gracias, Ricardo. Paulina, palabras al cierre. Muchas gracias. Quería mencionar que la política pública tiene que mirarse de forma holística, considerando los proyectos que están hoy día en tramitación. Hoy día hablamos de dos proyectos. Básicamente mencionamos el de autorizaciones sectoriales, que va en la línea correcta en modernizar el sistema de permisos, básicamente incluyendo también una retroalimentación y perfeccionamiento. Mencionamos el de reforma a la ley 19.300, pero no hemos mencionado otro proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, que es el proyecto de ley que reforma la Superintendencia del Medio Ambiente. Y es necesario mirar cuáles son las señales que a través de estos tres proyectos de ley están dándose para la inversión. Y el proyecto de ley que está hoy día en la Cámara de Diputados, que reforma la Superintendencia del Medio Ambiente, tiene incidencia en la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene incidencia también en temas vinculados con debido proceso y certeza jurídica. Por ejemplo, se le están dando facultades de incautación a la Superintendencia del Medio Ambiente. Es un tema que tenemos que reflexionar. Básicamente, cómo el sistema en un todo lo vemos globalmente. Tenemos temas de arrastre con normativa que debiera revisarse. Tenemos normativa que data de antes de la gran reforma que hubo el 2010. Y eso implica una revisión de la normativa sectorial. Muchas veces los funcionarios públicos actúan en cumplimiento de su normativa sectorial, pero tenemos una normativa sectorial que está un poco obsoleta y que necesita una revisión. Tenemos que trabajar en eso, en esa revisión de la normativa sectorial y en incorporar un aspecto que la OCDE releva mucho en políticas públicas, que tiene que ver en cómo lograr el objetivo de protección ambiental de la forma más eficiente posible. Perfecto. Robert. Ya, muchas gracias. Agradecer nuevamente la invitación a todos los presentes, a los que nos acompañan también por medios tecnológicos, digitales. Decir que me parece que es una buena oportunidad para Chile en este momento de avanzar con el tema de los permisos, con el tema de la aprobación de proyectos, no solamente en materia de pensar en inversión y empleo, sino también proyectos que son estratégicos para avanzar en un país más resiliente, por ejemplo, al cambio climático. También destacar que hay una apertura del gobierno para recibir opiniones, posturas. Ha habido también bastante apertura en el Congreso a recibir a los gremios, a escuchar
las alternativas y creo que de a poco se han ido integrando. Así que destacar que hay una oportunidad ahí para avanzar en esa materia y también no desaprovecharlo, ya porque tenemos una oportunidad, creo, que tal vez no se repita en un buen tiempo más. Así que un llamado para aprovechar esa instancia y avanzar en los temas críticos que hemos podido identificar acá. Yo creo que si hay un gobierno que puede sacar estos proyectos y ojalá puedan avanzar rápidamente, pero los invito a no seizar todo, ¿ya? Y no todo es cambio legal, hay mucho que tiene que ver con gestión, y para avanzar en lo que es gestión se necesita voluntad política, porque este no es el primer gobierno que trata de reformar estos temas, ya tenemos muchos gobiernos que para atrás han intentado hacer cambios de gestión, cambios normativos, sin ir más lejos. Estos mismos temas que se están discutiendo ahora en el CIA ya se habían presentado en el Congreso, en el gobierno de Piñera. Y la verdad es que no, el proyecto de ley murió, porque no hubo voluntad política en el Congreso de avanzar en esos temas. Estamos hablando de muchos temas que se están aprobando ahora. Entonces yo creo que es sumamente importante que entendamos que este es un tema país, que en el fondo hay que tener una voluntad política para avanzar. No todo es normativa, no todo es CIA, hay muchos temas que están por el lado y que están afectando de la misma forma. Y hay un tema muy importante, la calidad de la legislación. Porque ¿qué saco yo con arreglar el tema de los procedimientos, de los procesos? Si es que saco una ley, disculpen, pero la ley de humedales urbanos a mí me parece que no es la mejor ley del punto de vista legislativo. Genera un montón de problemas, nadie está en contra de proteger a los humedales, pero yo no puedo establecer que el Ministerio de Medio Ambiente, sin un análisis mínimo de un ministerio económico del gobierno, esté dictando humedales por todo el país y respecto a proyectos que hoy día están hasta incluso en construcción. Entonces es una cosa dramática. Yo los invito a que este proyecto de ley, el del CIA y del permisos sectoriales, se analice, pero se analice con calma. Todos queremos que avance rápido el Congreso en emitir estos proyectos, pero por favor con calma, que se analicen todas las perspectivas, porque, por ejemplo, la ley SVAP a mí me preocupa. Yo creo que tiene muchos aspectos que van a entorpecer la inversión. Entonces, saquemos legislación, pero bien pensada, que no tengamos que ir a reformarla en un tiempo más y que no nos entorpezca la inversión. Muchas gracias, Marcela. Y muchas gracias a todos, Ricardo, Paulina, Robert, Marcela, ya lo decía, por habernos acompañado esta mañana. Como lo decía al comienzo, por supuesto, acá a todos quienes nos han acompañado de manera presencial, a los que nos han seguido en la transmisión. Como compañía nos interesa, ¿verdad?, abordar temas de política pública y, por supuesto, este es un tema muy, muy relevante. Nos quedamos con harta reflexión, con hartos conceptos, ahí agilidad, coherencia, coordinación y, por supuesto, gestión. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un gran día.